Se nos pide que usemos diferenciación implícita para determinar dy de x. Se nos da y al cuadrado más 4x en cubos es igual a 9 y menos 3x al cuadrado. Para empezar, diferenciamos ambos lados de la ecuación con respecto a x, lo que da es una derivada con respecto a x del lado izquierdo de y al cuadrado más 4x al cubo es igual en el lado derecho. La derivada con respecto a x de 9 y menos 3x al cuadrado. Al diferenciar con respecto a x, si el término solo contiene x, diferenciamos como lo hacemos normalmente. Si el término es un término y, necesitamos aplicar la regla de la cadena, que indica que diferenciamos con la especificación en y, luego multiplícalo por un factor de Dirks. Entonces, al diferenciar la puntuación y de la especificación con respecto a x, la derivada es igual a 2 y veces Dirks. De nuevo, esta es la regla de la cadena donde 2 y representan la derivada de la función externa evaluada en la función interna, y Dirks es una derivada de la función interna, y luego más la derivada de un cubo de 4x con especificación a x es 12x al cuadrado. No tenemos un factor de Dirks porque estamos diferenciando en x, el término es igual, en el lado derecho, a la derivada de 9 y la especificación de x nuevamente requiere una regla de cadena. La derivada de la especificación a x es igual al activo de 9 y la especificación a y, que es 9, y luego multiplicado por Dirks. De nuevo, esto se debe a la regla de la cadena, y luego menos la derivada de 3x elevado al cuadrado la especificación a x, que es 6x. Y ahora tenemos que resolver la ecuación para Dirks. Aviso. En este momento tenemos los términos de Dirks en ambos lados de la ecuación. Para empezar a resolver Dirks, necesitamos ponerlos en el mismo lado. Sigamos adelante y restemos 9 Dirks en ambos lados. Vamos a restar también 2x al cuadrado en ambos lados. Y ahora hay que tener cuidado al simplificar 12x al cuadrado menos 12x al cuadrado a 0. Y en el lado derecho, 9 de 510 menos 9x también es 0. Y luego tenemos 2 y de x menos 90x. Estos no son términos similares, seguimos adelante y escribimos 2 y veces dirks. Menos 9 dirks. 3 quieren 9 veces dirks es igual en el lado derecho. Una vez más, no tenemos términos semejantes. Vamos a escribir el lado derecho como menos 12x al cuadrado menos 6x. Y ahora porque tenemos dos de los términos de dirks están en el mismo lado, y estamos intentando resolver el caso de dirks, ahora vamos a descontarlos el factor común de dirks. Esto nos da dirks multiplicado por 2 la cantidad. Menos 9 es igual a menos 12x al cuadrado menos 6x. Y, por último, para resolver dirks, ahora dividiremos ambos lados por la cantidad 2 y menos 9. Simplificando. Ahora tenemos que dirks es igual a la cantidad negativa 12x al cuadrado menos 6x dividido por la cantidad 2 y menos 9. Divided by the quantity 2y minus 9. Espero que te haya resultado útil.